Dios no ha dejado de hablar. Esa es la serie que estamos llevando hace algunos días atrás, que está siendo de mucha bendición a mi vida y a otras vidas. Dios nunca ha dejado de hablar. Nosotros hemos sido lo que hemos dejado de escuchar. En el capítulo pasado estuvimos hablando acerca de que Dios habla a través de su palabra, de la importancia de la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Además de eso, estuvimos hablando de que tenemos que aprender a discernir toda palabra que venga a nuestra vida, sea a través de un profeta, sea a través de un pastor, a través de un líder, de quien sea. Tenemos que aprender a discernir esa palabra que viene a nuestra vida para saber si es de Dios o no viene de Dios, si es del hombre, de la carne, del enemigo, de quien sea. Pero también aclaramos que porque un profeta o un pastor se equivoque en alguna palabra que nos esté dando, eso no significa que sea un falso pastor o un falso profeta o un falso líder o un falso mensajero de Dios. Tenemos que aprender a discernir quién es de Dios y quién no es de Dios, porque todos podemos equivocarnos, todos podemos fallar, todos podemos dar una palabra que en nuestra emoción pensamos que viene de Dios y no viene de Dios. Y no por eso debemos de juzgar a la persona y enviarla directamente al infierno, a los brazos del enemigo. No, porque somos humanos, somos de carne y hueso. Lo que pasa es que tú y yo somos los que tenemos que aprender a discernir qué palabra viene de Dios y qué palabra no viene de Dios. Y les decía el video pasado y el antepasado que es a través de la lectura de la palabra de Dios, que dice la Biblia que es la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Es a través de ella, del conocimiento de ella, de la meditación de ella, de la aplicación de ella, del aprendizaje de ella y de la meditación en ella, que podemos comenzar a discernir lo que no viene de Dios y lo que sí viene de Dios. Y yo les aconsejaba que antes de leer la Biblia, háblenle al Espíritu Santo y pídanle que les dé discernimiento para aprender para discernir lo que Él quiere hablarle, para entender, para recibir, para poder escudriñar bien las Escrituras y entonces poder alimentarse de ella. Luego de que le pidan al Espíritu Santo que les ayude, pues entonces lean las Escrituras. Y le aconsejaba que no tienen que leer específicamente un pasaje entero, un capítulo entero, un libro entero. A veces leyendo un capítulo es suficiente, pero leyendo ese capítulo, meditando, repitiéndolo 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 10 veces, repitiéndolo durante todo el día. ¿Para qué? Para que ese capítulo, en primer lugar, nosotros nos los podamos aprender, ese versículo, nosotros primero nos los podamos aprender, luego meditar en ello, y mientras tú más y más meditas, el Espíritu Santo va haciendo que eso haga rema en ti, que se vuelva parte de ti, parte de tu vida, y entonces Él comienza a revelar todos los misterios, revelaciones o iluminación, como se dice teológicamente, que hay en las Escrituras. El Espíritu te ilumina tu entendimiento y entonces habla a tu corazón. Ahora bien, hay otra manera en la cual Dios habla, y es a través de la intimidad con Él. Quiero explicárselo de esta manera. ¿Cómo nosotros sabemos si ir a un lugar a predicar o no? ¿Cómo sabemos si es de Dios el propósito que vayamos a, digamos que a la Ciudad de México a predicar, o que vayamos a Veracruz a predicar? Si al final la Biblia nos dice y nos ordena que vayamos a predicar el Evangelio, le prediquemos a toda criatura, comenzando desde donde estamos hasta el fin del mundo. ¿Cómo nosotros podemos discernir en qué lugar Dios quiere
que nosotros quieres que prediquemos. Porque si vamos a regirnos solamente porque la Biblia nos dice que vayamos a todo lugar a predicar, entonces, ok, vamos a predicar a todo el mundo. Pero también la Biblia nos enseña que el apóstol Pablo en una ocasión quiso ir a predicar a un lugar, mas el Espíritu Santo se lo impidió. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo le impidió a Pablo ir a predicar a ese lugar? Eso es una pregunta. Segundo lugar, ¿cómo supo Pablo que el Espíritu Santo no quería que fuera a predicar a ese lugar? Tercera pregunta, ¿por qué el Espíritu Santo le impidió a Pablo ir a predicar a ese lugar cuando el mismo Espíritu nos ordenó que fuéramos a predicar a toda criatura? Porque hay que aprender que Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de planes. Dios no obra a lo loco. Dios tiene todo el plan diseñado. Él tiene toda la estructura de cómo lo va a hacer. Y a pesar de que Él te ha dicho a ti y a mí que vayamos a predicar a toda criatura, tenemos que aprender a contar con Él y a preguntarle: Espíritu Santo de Dios, ¿a qué lugar tú quieres que yo vaya y predique? El Espíritu Santo le dijo a Pablo: no quiero que vayas ahí. Dice que después Pablo intentó ir a otro lugar, mas el Espíritu se lo impidió. Y dice que en un sueño a uno de los apóstoles le dijo, en este sueño él veía que había un hombre en una ciudad que le decía: ven a vernos, te necesitamos. Y dice que él entendió entonces por el Espíritu Santo a través de este sueño que Dios le estaba enviando a otro lugar. Y cuando él fue a ese lugar, la gloria de Dios se derramó de una manera sobrenatural. Es tan importante discernir la voz de Dios, no solamente a través de su palabra, a través de la intimidad con Él. Porque Pablo pudo discernir que Dios le estaba hablando por la relación que tenía con Él. Yo no sé cómo está tu relación con Dios. No sé cómo está tu intimidad con Él. No sé qué tiempo haces que no hablas con Dios, que apartas un tiempo de tu ajetreado tiempo para hablar con Él, para escuchar su voz, para saber que Él quiere hablarte. Es tan importante leer las Escrituras y aprenderla, meditarla y aplicarla, como también pasar tiempo con aquel que inspiró las Escrituras. Pasar tiempo con Él, porque ¿cómo recibirás revelación de la palabra? ¿Cómo Dios podrá iluminar tu entendimiento en las Escrituras si no pasas tiempo con Él? Si no le conoces, si no estás en intimidad con Él diciéndole: Padre, aquí estoy. Padre, me rindo delante de ti. Yo sé que este es un mundo que anda muy a lo loco, muy rápido. Pero Dios no anda a lo loco. Dios no anda rápido. Dios desea estar contigo. Yo sé que tú vives en un mundo en el que tiene muchas cosas que hacer, pero recuerda que Dios debe ser lo más importante para tu vida. Estar en la intimidad con Dios será lo que nos ayudará a caminar una vida en victoria. Será lo que nos ayudará a caminar tomando sabias decisiones. Cuando conocemos las Escrituras, cuando aplicamos las Escrituras a nuestra vida, cuando discernimos, cuando rumiamos, como le decía en los capítulos pasados, que la vaca rumea la hierba para sacarle todo. Cuando nosotros estamos meditando y meditando y meditando y meditando las Escrituras, entonces entendemos que Dios está allí, que las Escrituras hablan del mismo Dios. Y entonces entendemos que las Escrituras también nos envían a la presencia, que las Escrituras nos envían a buscar al Dios que inspiró las mismas Escrituras. ¿Por qué? Porque si no buscamos a ese Dios, no tendremos un conocimiento pleno de lo que Dios, valga la redundancia, nos quiso decir cuando nos dejó las Escrituras. Necesitamos intimar con Dios. Necesitamos estar uno a uno con Él.
¿Cómo tú puedes conocer a una persona? ¿Cómo tú puedes conocer cómo piensa una persona, cómo actúa una persona, cómo camina una persona? ¿Cómo lo puedes hacer? Simplemente pasando tiempo con él. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Cómo puedes tú saber lo que Dios piensa? ¿Cómo puedes tú hacer lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Cómo puedes tú vivir de la manera que Dios quiere que tú vivas? ¿Cómo puedes tú cumplir el propósito que Dios quiere que tú cumplas? ¿Cómo puedes tú hacer todas aquellas cosas que Dios quiere que tú hagas si no estás en intimidad con Él? Si no estás día a día con Él, si no estás conociéndolo día a día a Él. Pablo pudo discernir que Dios no quería que fuera a esos lugares a predicar y que él fuera a otro, porque él estaba en intimidad con Él, porque él pasaba tiempo en ayuno, oración, meditación de la palabra y principalmente en espera, esperando escuchar su voz. No solamente ir a la rodilla, orar: Señor, mira cómo me siento, Señor, no tengo dinero, no tengo casa, no tengo familia, Señor, tengo tantos problemas, tengo problemas en el trabajo, en la iglesia, en el ministerio, Señor, ayúdame. Aquí está mi proyecto, esto es lo que quiero hacer, en el nombre de Jesús, amén. Esa es la oración que muchas veces nosotros hacemos. ¿Y cuándo vamos a escuchar la voz de Dios? ¿Cuándo vamos a escuchar la dirección de Dios? ¿Cuándo vamos a detenernos a recibir qué Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo Dios quiere que actuemos en medio de esas situaciones? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues hoy es el día en el que Dios te está diciendo: es tiempo de volver a mi presencia, porque Dios no ha dejado de hablar. Él sigue hablando hasta hoy. Él es el Dios que no ha cerrado su boca, es el Dios que no ha enmudecido, es el Dios que aún sigue hablando y quiere hablarte a tu vida. Él quiere traer dirección, Él quiere direccionarte, Él quiere mostrarte cosas que hay en tu corazón. Él quiere que tú veas cuál es el propósito de Él para ti. Él quiere responder todas aquellas preguntas que tú tienes, pero que no las ha podido responder porque tú y yo no nos hemos detenido a escuchar su voz. Es tiempo de detenernos a escuchar la voz del Dios que nunca ha dejado de hablar. Es tiempo de volver a su presencia. Dios te bendiga.